El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La tregua en la guerra de Irán abre algún hilo de esperanza que el conflicto termine pronto y acabe con las pérdidas de vidas y los daños a la economía. A continuación hablaremos con nuestros contertulios sobre cómo puede seguir afectándonos. Mientras tanto, en la última semana han salido diversos datos que cuestionan la buena marcha de nuestra economía, la de los ciudadanos. La presión fiscal ha aumentado un 25% desde que llegó Sánchez y cada familia paga 1.657 euros más al año en el impuesto real sobre la renta que en el año 2018, según el Instituto Juan de Mariana. El salario medio bruto ajustado a la inflación no ha crecido en los últimos 8 años y el salario medio neto ajustado a inflación ha disminuido, a pesar de que el nuevo vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, decía hace unos días en televisión que había aumentado. El gobierno presume estar rozando los 22 millones de afiliaciones a la Seguridad Social, pero no dice que el pluriempleo está en máximos y que 3 contratos de 2 horas computan como 3 afiliaciones. Como ocurre con Irán, vivimos en medio de un ambiente en el que es difícil saber la verdad y que no nos engañen. Por eso vamos a hablar hoy sobre todo ello con 2 grandes expertos, como son Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF Universidad. Bienvenido, Santiago. Hola, ¿cómo estamos? Y Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad San Pablo CEU y de la Universidad Villanueva. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias. Oye, pues empezamos, si os parece, por la situación de Irán. ¿Qué perspectivas tenéis, Santiago? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves que va avanzando la cuestión? ¿Cómo nos va afectando? Y no sé qué perspectivas manejas, ¿qué te preocupa más? Bueno, la verdad es que estamos con muchísima incertidumbre. Tenemos una noticia prometedora y es que algo que casi era impensable hace unos días, y es que se van a reunir en Islamabad, en Pakistán, gracias a la mediación de Pakistán, y además va el vicepresidente de Estados Unidos. Aún desconocemos cuál será la delegación iraní, pero parece una conversación seria. Desde luego, si no, Estados Unidos no enviaría a su vicepresidente, lo cual yo creo que cabe albergar esperanzas. Lo que pasa es que en el corto y en el medio plazo han ocurrido muchas cosas. Se han hecho daños estructurales a la economía de la zona, a la economía iraní y de los países que ha atacado Irán, que están en su entorno, con infraestructuras de gas, de petróleo importantes, que eso se va a notar durante un tiempo en el mercado. El estrecho de Hormuz aún es una incógnita. Creemos que de esa reunión, si hay un acuerdo, pues saldrá algo más claro el estrecho de Hormuz, pero no sabemos si saldrá con peajes, qué papel tendrá Irán. Es decir, a lo mejor Irán puede que salga ganando de todo este proceso al final, al menos en una remuneración, ¿no?, vía peaje. Entonces estamos con mucha incertidumbre. Desde luego ayer el mercado abrazó la noticia buena de que el ultimátum al menos se posponía, pero esta paz es muy frágil. No es una paz, de hecho. Este alto el fuego es muy frágil. No está claro si está el Líbano incluido. Israel parece que sigue atacando. Aún hay ataques por parte de Irán a alguno de sus países vecinos. Entonces, es un entorno en el que no tenemos claro. Pero sí que hay una luz de esperanza y es la reunión, ¿no? Esta reunión que empieza el sábado y que puede llevar, por lo que Estados Unidos, por la carne que está poniendo en el asador, puede llevar a algunos avances significativos y a una mejor situación que la que teníamos hace unas semanas. Rafa, digo, ¿qué perspectivas tienes? ¿Cómo lo estás viendo? Pues lo mismo, una gran incertidumbre que no se resuelve y una persistente inflación que puede durar más tiempo del que nos podemos imaginar, porque si el precio del petróleo sigue yendo para arriba, si los tipos de interés también siguen aumentando, mantener el nivel de precios llevaría a que los bancos centrales subieran los tipos. Si no lo hacen, pues puede ser que los precios caminen rápido hacia arriba y eso hace que la gente pierda poder adquisitivo. Y entonces esa situación de malestar puede llevar a que la gente diga, bueno, pues los empresarios, la inversión, si no está el horizonte claro de los precios de la energía y de sus ventas futuras, porque nos estancamos, como se ha visto hoy en el dato revisado de Estados Unidos, con un crecimiento de 0,5% anual en el cuarto trimestre, pues vemos que la situación
económica de los países se va deteriorando. Las exportaciones españolas crecen más lentamente, en cambio importamos más, también tenemos más inflación. Tenemos una inflación, el último dato adelantado, el de abril, del 3,3%, mientras que la zona del euro lo tiene en el 2,5%. Perdemos competitividad por esta inflación mayor y perdemos poder adquisitivo frente a nuestros socios europeos. A mí me parece que hay algunas ventanas buenas, abiertas, el turismo, porque nos hemos convertido en un refugio para los extranjeros y para los españoles una seguridad de estar en el suelo patrio frente a ir a Nueva Zelanda con escala en Emiratos Árabes, ¿no? Pues eso ya se ve que no. Santiago, las medidas que se han ido implantando, ¿cómo ves que han sido acertadas o piensas que se podría hacer alguna otra cosa o mejor no hacer nada? ¿Cómo ves? Bueno, a mí me sorprendieron mucho las medidas tan deprisa, ¿no? Yo creo que la pugna política también entró ahí, ¿no? Es decir, el gobierno tuvo que reaccionar rápido porque si no la oposición parecía que le iba a decir que estaba siendo tacaño, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sin saber muy bien el alcance de lo que podía ser el impacto sobre los precios del petróleo, sobre la inflación, pues bueno, yo creo que fue decir, bueno, es el momento de hacer cosas y vamos a empezar a hacer cosas como se han hecho en las dos últimas crisis, la de la pandemia y luego también la de la guerra de Ucrania. En la crisis financiera fue muy distinto, se arrastró los pies mucho tiempo y funcionó de otra manera, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar acertado de esas medidas? Bueno, desde luego el tema del IVA es correcto porque además el IVA, si suben más los precios, también sigues descontando más. Es decir, el IVA pues permite, al ser un porcentaje, permite pues ir aplacando también ese aumento. Lo que pasa es que todo lo que son medidas generalizadas, que no apoyan a los sectores más vulnerables, etcétera, yo creo que son medidas que la Unión Europea no ve bien, porque es un gasto adicional en un contexto en el que tenemos déficits públicos además que llevamos mucho tiempo en nuestro país y en los países de nuestro entorno, y quizás, aunque se ha hablado de que esta vez son más quirúrgicas estas medidas, más a los que lo necesitan, que es verdad que una parte sí que es, pero en general yo creo que son medidas muy generalizadas sin saber aún el impacto, etcétera. No sabemos si va a hacer falta algo más. Si la inflación llega a los productos frescos, productos básicos y llega a otras partes, pues algo habrá que hacer. Entonces, creo que la pugna política entró aquí y casi todos los países, y nuestro también, entraron rápidamente a tomar medidas, no sea que se nos diga que no hemos hecho nada. Y yo creo que se podía haber afinado más. Y luego incorporar otras cosas, como el tema de la vivienda, etcétera, yo creo que no era oportuno. Vamos a ver, tenemos un problema de vivienda. Si queremos hacer algo con el tema de la vivienda, digámoslo claro, pero no porque se haya producido un conflicto en el estrecho de Hormuz. Porque evidentemente, si esto se genera un problema de inflación grave, claro que a lo mejor habrá que tomar medidas. Pero yo creo que a las 2-3 semanas ya se había tomado la medida de a ver si se congelaban los alquileres, pues a mí me sorprendió. Es decir, tenemos un problema de vivienda, pero no por el estrecho de Hormuz, lo tenemos por otras razones y probablemente necesitaríamos actuaciones más coherentes y más de medio y largo plazo, no pensar en 1 o 2 años, que además esta medida probablemente no salga porque políticamente no tiene apoyos. Rafa, por tu parte, ¿echas en falta alguna medida que se pudiera tomar teniendo en cuenta cómo nos está afectando esta crisis o no? Bueno, no, lo que he visto en comparación con otros países es que nosotros hemos sido más generosos. En ese sentido, nuestro déficit público peligra más y Europa nos ha dicho que tenemos que tener cuidado porque esas medidas aumentan la demanda, es decir, hacen que la gente se sienta más cómoda y siga comprando y siga viajando. Sí, muy correcto, sí. Y gasolina para arriba y cosas. Entonces todo eso tira para arriba los precios. La mayor demanda ante una oferta rígida tira para arriba los precios. Un ejemplo que todo el mundo entiende es el de la vivienda. Tenemos poca vivienda, hay mucha demanda de vivienda porque aumenta la población y este año podemos llegar a ser casi 50 millones de habitantes. Aumenta el turismo porque somos ahora pues muy queridos porque estamos lejos de la guerra y más cerca de la paz, y eso hace que España pues vengan más turistas. Más turistas es más demanda de coches para ir de un lado para otro, más demanda de habitaciones de hotel, más demanda de pisos para que puedan albergar a la gente que viene. En definitiva, la demanda en España es brutal y lo que necesitamos es aumentar la oferta.
la oferta productiva y los datos que tenemos es que no estamos ahí, o sea que no estamos facilitando y favoreciendo a las constructoras, a las promotoras que tengan más suelo. O sea, es tan sencillo como que haya suelo para construir y que ese mayor suelo, pues lógicamente genere más oferta. Yo quería comentar, muy bien dicho por parte del profesor Pampillón, una cosa. Las medidas, lo que se echan falta es el ahorro energético. El que lo notemos, el que realmente al final el sistema de precios produce señales. Si los precios han subido por algo, tenemos que tener una cierta escasez. Esto es algo básico en la economía. Entonces, en otros países como Alemania, los países del norte, lo primero que se ha hecho es el ahorro energético para que su población entienda que aquí hay un shock. Aquí, desgraciadamente, en nuestro país llevamos muchos años en los que no queremos que la población tenga un impacto de los shocks y los shocks son inevitables y sobre todo pueden dar lugar a comportamientos engañosos o comportamientos que no son reales, ¿no? Entonces yo creo este era un momento también para el tema del ahorro energético, por lo menos de plantearlo en paralelo. Y comentabas, Rafa, veía antes que habías retuitado, bueno, hoy en día, claro, con la cuestión de X, ¿no? Pues surgen mucha opinión también incluso sobre economía, ¿no? Que muchas veces es una cuestión ardua para muchos ciudadanos, ¿no?, de entender, ¿no? Pero veía que retuiteabas y que, bueno, pero podemos comentarlo quizá un poco, esta cuestión comentaba John González, ¿no?, sobre los salarios, ¿no?, que lo he comentado antes en la introducción, sí. A raíz de la intervención de Carlos Cuerpo, ¿no?, en un programa de televisión, ¿no?, que es llamativo, ¿no? O sea, que hable de que los salarios están subiendo cuando John González pues decía esta cuestión, ¿no?, que el salario medio bruto ajustado a inflación pues no ha crecido en los últimos 8 años, ¿no?, y que el salario medio neto ajustado a inflación ha disminuido, ¿no? O sea, aquí al final se crea se crea una especie, se crea una serie de mensajes que engañan, o sea, que crean confusión, ¿no? Porque lo bueno sería trabajar sobre bases reales. Jordi, lo que se ve claramente es que hay una transferencia de rentas de la gente joven a la gente mayor. El aumento de gasto en sanidad y sobre todo en pensiones en los últimos 10 años, el aumento de ese gasto, un 50% ha ido a la gente mayor, a la gente porque los pensionistas son los que mejor han protegido sus rentas en todos estos shocks que se han producido. Y la gente joven, también la gente inmigrante, que en una mayoría son gente que trabaja en el sector pues de la hostelería, en el sector de la construcción, en el sector de la agricultura, en el sector de la ayuda doméstica, toda esa gente cobra poco dinero. Es decir, que en sectores de baja productividad es muy difícil que los salarios suban. Es que se puede hacer al revés, es decir, se puede decir los salarios están estancados en términos reales porque la productividad está estancada en términos reales. Es una prueba de que no mejoramos mucho en productividad y que tendríamos que hacer un esfuerzo mayor en mejorar aquellos sectores que aumentan el nivel tecnológico y de innovación y los sectores que podemos ser más competitivos para no quedarnos aquí en una isla de sectores que tienen que ver con algo que no está hoy por hoy en la competitividad internacional, como están muchos países europeos y sobre todo Estados Unidos y China. Salía en Santiago estos días datos y el gobierno pues presumía mucho de ellos, ¿no?, de casi 22 millones de afiliaciones, ¿no?, pero han ido saliendo también en la red social X y en otros sitios, ¿no?, pues en diversos análisis que ponen un poco en cuestión que sean unos datos realmente tan positivos. ¿Qué te parece? Sí, yo quería además apuntar, muy bien señalado el profesor Pampillón, un tema, ¿no?, de comparar con otros países, pero un país totalmente comparable con nosotros, que era Corea del Sur, por población, por todo, en 25 o 30 años cómo ha cambiado realmente, ¿no? Y cómo con esfuerzo, con una estrategia clara de innovación, etcétera, cómo aumenta su productividad y el bienestar de su población. No quiero decir que sean más felices o más felices, pero desde luego era un país muy parecido a nuestro, en características estructurales a nuestro país, y ahora desde luego ya no lo es. Entonces el debate realmente yo creo que cada uno va a defender su punto. No quiere decir que a lo mejor en los últimos meses, en el último año, haya habido una evolución un poco más favorable
de los salarios reales, entre otras cosas porque también bajó la inflación, ¿no? Pero desde luego, cuando uno ve la perspectiva desde el 2008 o desde incluso de los últimos 10 años, los salarios reales pues han sufrido muchísimo. Es decir, yo creo que yo no entraría en ese debate. Ese debate, este gobierno o cualquier gobierno que esté en cualquier momento que no se ha producido una revalorización de los salarios, lo tiene perdido, porque esa es la percepción de la calle. Y además, son los salarios sin contar la vivienda, pero es mucho más doloroso cuando contamos lo que detrae el coste de la vivienda, sea de alquiler o sea por la hipoteca, de esos salarios. Es decir, que empeora incluso más el nivel de bienestar una vez deducimos los gastos de vivienda. Entonces yo creo que la evolución no ha sido nada favorable a la productividad, la evolución no ha sido buena del crecimiento de los salarios, lo están notando las nuevas generaciones, y la pérdida de poder adquisitivo que se produjo tras el comienzo de la guerra de Ucrania, pues no se ha recuperado. Entonces, yo no entraría en un debate que yo creo que está perdido, porque las cifras son las que hay, independientemente que a lo mejor en los últimos 6 meses, el último año haya mejorado algo, pero evidentemente esto no se puede entender 6 meses, un año, eso tiene que ser una perspectiva de 5, 7, 10 años. Oye, aprovechando que estoy aquí con dos profesores y tenemos a nuestros oyentes pendientes de estos datos que muchas veces no se entienden, y he preguntado vuestra opinión por el dato que ha salido del índice de producción industrial, ¿no? Que quizás es un término que queda un poco lejos al ciudadano de a pie, pero que ha salido hoy un mal dato, salvo en comunidades como Castilla y León, que curiosamente ha crecido un 12,9%, ¿no? Rafa, ¿qué opinión tienes? En fin, ¿cómo ves qué significa y cómo ves la evolución de este dato? Bueno, el dato anual, que es el que ha salido hoy, del mes de febrero, que compara febrero con febrero, ha salido una caída del 1,3%, pero que no es la primera vez que cae, sino que es algo que viene sucediendo ya desde hace algunos años, que España se desindustrializa, y sobre todo los bienes de consumo, que han caído un 6,4% en un año. Es una barbaridad. Eso son automóviles, electrodomésticos. También esa producción industrial tiene que ver con nuestras exportaciones, que están debilitándose. Y claro, si Europa se enfría, pues nosotros les vendemos menos a ellos. Es también porque nuestras exportaciones no van al ritmo que iban, sobre todo en automóviles, por ejemplo, donde los chinos están teniendo ventajas, y por eso a lo mejor aquí estamos importando más coches chinos y en cambio producimos menos coches para la exportación o para el uso normal nuestro, ¿no? Y luego, pues todo lo que es los bienes intermedios. O sea, tiene una caída, los bienes intermedios, pues del 3%, una caída del 3%. Esos bienes intermedios son la parte central de la producción industrial, es decir, es el acero, es la química que va a los fármacos, componentes que tienen que ver con la energía eléctrica, pues sectores que son claves para producir. Y la industria que caiga no es una buena noticia, porque la industria tira, ¿no?, de los servicios, tira de los servicios de restauración, tira de los servicios de auditoría, de consultoría, de servicios legales. La industria tira de todo lo que es el sector de inputs, de entrada de productos en el aparato productivo industrial. Y yo creo que eso no es una buena noticia, que España se desindustrialice más rápido que el resto de los países europeos. Santiago, tu visión sobre este asunto, y con ello... Sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado el profesor Pampillón. Yo creo que, por añadir algo más, creo que evidentemente el impacto de los aranceles o de la incertidumbre sobre los aranceles también ha afectado. Como él ha señalado, estamos siendo sustituidos por otros países como China, etcétera, que probablemente son más competitivos o han innovado mejor. Y por tanto nos están sobrepasando o siguen en el proceso de sobrepasarnos, porque esto no empezó ayer, sino ya había empezado. Y desde luego, probablemente también nuestros grandes socios comerciales o nuestros grandes importadores o nuestros socios europeos pues tampoco están pasando por su mejor época, y por tanto nos compran menos, con lo que al final nosotros la producción y el índice de producción industrial lo refleja, ¿no? Entonces, en un contexto de incertidumbre, pues la verdad es que lo esperable era pues que lógicamente se resintiera significativamente, ¿no? Y así ha ocurrido.
Muy bien, bueno, pues con esto tenemos que terminar. Muchas gracias a Santiago Carbó, a Rafael Pampillón y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.